Soy lo que podrías llamar un hacker. Bueno, quizás no exactamente, sería algo así como un hacker de videojuegos. Creo juegos nuevos valiéndome de otros que ya existen, añadiéndoles niveles extra, objetos nuevos, los subo a la red para que todo el mundo los baje, etc. He de decir que los que más me gusta modificar son los de la franquicia Pokémon. Debo, sin embargo, advertir que, a pesar de que sin duda alguna la mayoría de ustedes conoce lo que es un creepypasta y sabe que la mayor parte de ellos tan solo son historias que tratan de asustaros, impidiendo que conciliéis el sueño por la noche, este relato, sin embargo, no es inventado. Dejen que empiece por el principio. Acababa de terminar la modificación de Pokémon Azul en el que había cambiado algunas cosas. Solo con intención de divertirme y en ningún caso pensando que pudiera salirme el tiro por la culata. Fue tras darle los últimos retoques cuando me di cuenta de que ya había modificado todos los juegos de Pokémon existentes hasta la fecha excepto uno, Pokémon Verde Hoja. Y siendo este el único que quedaba por hackear, decidí que sería especial. He de decir que mi Pokémon favorito siempre ha sido Eevee. Por ello decidí que en este último juego haría de él el protagonista del mismo. Al contrario de lo que podría pensarse, es bastante sencillo modificar la historia del juego si tienes los conocimientos y programas adecuados. El título que decidí darle a esta última versión fue el de Pokémon Apocalipsis o Poképocalipsis. Sé lo que estáis pensando, suena un poco catastrófico, pero es un poco mi forma de ser o al menos lo era. Se supone que sería fácil. Para ello creé una nueva evolución para Eevee utilizando la piedra lunar y suprimí el resto de posibles evoluciones existentes. Desde ese momento jamás podría evolucionar en Jolteon, Flareon, etc. La única forma a la que permití que evolucionara era la de Dark Eevee. Eevee oscuro. Antes de que lo pregunten, Dark Eevee no es una copia de Umbreon o está basado en este de ninguna manera, sino un nuevo Pokémon que nada tiene que ver con alguno de los anteriores. Asimismo cambió sus ataques, el único ataque que supuestamente podría usar sería Maldición, para lo que me inspiré en ciertos creepypastas que leí, debo admitir. Sin embargo no funcionó como esperaba. Tras tener todo dispuesto, ejecuté la ROM, el archivo del juego, en el emulador Visual Boy Advance de mi ordenador y comencé a jugar. Todo empezó como debería, no tardé en llegar al laboratorio del profesor Oak y elegir a Eevee, al que hice el único personaje seleccionable de inicio. Fue tras elegir a Eevee cuando sucedió la primera cosa inexplicable. El profesor comenzó a hablar de cosas deprimentes y tristes, para las que yo no lo había programado, con mi rival al que llamé Dolor, que estaba situado a la izquierda de mi personaje al que puse de nombre Pena. De repente Eevee salió de su Pokéball, algo que tampoco había programado. Eevee se colocó detrás de mi personaje del mismo modo que Pikachu te sigue en Pokémon Amarillo, salvo porque cuando me giré para hablar con él aparecía una imagen de su cara con una mirada descompuesta y de gran pesar. Esto me descolocó bastante, pero tras unos instantes decidí continuar. Una vez comenzó el típico combate con mi rival, me di cuenta de que sus ataques tampoco eran los que yo había programado. En vez de tener maldición, contaba únicamente con canto mortal, frustración y divide dolor. Al conocer lo que hacían todos los ataques, me decanté por frustración al ser el único movimiento de ataque directo que tenía. Casi de forma instantánea, el Charmander de mi rival Dolor cayó con estrépito al mismo tiempo que salía una leyenda en pantalla que decía KO de un solo golpe. No es necesario decir que mi sorpresa era mayúscula, pero también me embargaba un sentimiento de cierta excitación, ¿para qué negarlo? Si poseía un Pokémon que podía derribar de un solo ataque, podría acabar con todo oponente, quizás incluso ganar la liga Pokémon solo con Eevee, pensé. Subí a Eevee al nivel 30 y he de decir que sin ser capaz de aprender nuevos ataques. No quise emplear MTS ni Moss con él, así que tuve que capturar nuevos Pokémon para ello. Finalmente fui a dar con una piedra lunar en el Monte Moon. Por fin tenía la posibilidad de hacer evolucionar a mi Pokémon a Dark Eevee. Para ello, seleccioné la piedra del menú de inventario y traté de aplicársela a Eevee, pero parece que este tenía otros planes, y aquí fue donde las cosas se jodieron de verdad. La primera vez apareció un símbolo de interrogación al tratar de hacerlo evolucionar. Al tercer intento escuché el grito desgañitado de Eevee llorando y el texto: por favor no me hagas evolucionar. ¿No sabes quién soy? Me quedé de piedra, ya que, evidentemente, yo tampoco había introducido esa línea de diálogo. Pero, siendo el estúpido redomado que soy, lo intenté una última vez. Entonces apareció la típica pantalla de evolución y Eevee evolucionó finalmente a Dark Eevee. En ese momento me sentí mal, pero al instante reaccioné y me dije a mí mismo: tonterías, los Pokémon no existen, ¿cierto? Después de esto me fijé detenidamente en la imagen de Dark Eevee y me di cuenta de que algo no iba como debería.
Si bien tenía el pelaje oscuro, ojos púrpura y el abdomen claro tal y como lo había diseñado, ahora contaba con una expresión en su rostro que yo no había concebido cuando lo creé, era casi una mueca burlona, la cara de un asesino desquiciado. Además el pelaje estaba embadurnado de sangre en la cola y las orejas. Sin embargo lo más inquietante de todo es que trataba de aprender un movimiento, un nuevo ataque que no había visto en mi vida llamado agujero de gusano. Desconocía lo que el ataque era capaz de hacer, pero en vista de que solo tenía 3 ataques, no tuve que borrar ninguno para hacerle hueco. Enseguida me apresuré a corretear por la zona en busca de un Pokémon débil para probarlo. Dios quisiera que jamás se me hubiera pasado esa idea por la cabeza. Un Raticate de nivel 26 apareció entonces. Me pareció ver el miedo reflejado en su cara, aunque no sabría decirlo a ciencia cierta. En ese instante todo pasó tan rápido que apenas pude reaccionar. Sin ordenárselo de ninguna manera, Darkivy empleó agujero de gusano. La pantalla se fundió en negro y no volvió a la normalidad a pesar de que esperé un tiempo. Por ello cerré el emulador Visual Boy Advance e intenté calmar un poco mis nervios que estaban a flor de piel. Esto me estaba volviendo absolutamente loco. Solo aparté un segundo la vista de la pantalla, pero cuando volví a mirar el monitor fue cuando perdí el juicio definitivamente. La desencajada cara de Darkivy clavó su mirada en mí, parpadeando. Un sonido atronador en forma de grito desgarrador comenzó a salir de los altavoces. Una serie de líneas de texto comenzaron a aparecer debajo del Pokémon en las que se podía leer lo siguiente. ¿Qué ocurre, amo? Tú me has creado. ¿No es esto lo que tú querías? Estoy perdiendo la razón y es por ello que redacto esto para que puedas leerlo. Probablemente no me creerán y pensarán que es otra historia para asustar a la gente. Después de todo, es normal que piensen para ustedes mismos. Los Pokémon no existen, ¿cierto? Desde el momento en que ocurrió lo sucedido, Darkivy me ha estado siguiendo a todas partes. Lo veo en todos los sitios, la pantalla del PC, en el portátil. Incluso a mi Game Boy Color se le congela la pantalla y cuando vuelvo a encenderla ahí está, mirándome mientras pestañea con esa horrible mueca, profiriendo alaridos que harían estremecerse a cualquiera. Incluso mientras oyen esto, tiene sus ojos inyectados en sangre clavados en mí a través de mi televisor. Te imploro, espectador, no cometas mis mismos errores, por favor.